Mierda. Puta madre. A ver. ¿Cómo funciona esta cosa? No entiendo. Espero que ya. Ok, creo que iniciar así. Probando. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Está grabando? ¿Sí? Bueno. Registro número. No sé. 0, supongo. No he decidido todavía cómo voy a numerar estas cosas. Son las 2:17 de la mañana. Acabo de decidir que probablemente sea buena idea empezar a registrar todo esto. No porque crea que alguien vaya a escuchar estas grabaciones. De hecho, espero que nadie las escuche. Pero si algo me pasa, bueno, supongo que será útil que exista algún registro. Mi nombre es John. Tengo 29 años, no tengo trabajo, no tengo una carrera particularmente interesante, no soy detective, no soy investigador, no trabajo para ninguna agencia gubernamental y hasta hace unas semanas tampoco tenía ningún interés real en meterme en cosas que probablemente deberían mantenerse muy lejos de mí. Eso último probablemente sea mentira. Siempre he tenido curiosidad, demasiada quizás. Desde pequeño me gustaban las historias de terror, fantasmas, casas abandonadas, leyendas urbanas, cosas de ese estilo. Pero cuando crecí, internet hizo el resto. Pasaba muchísimo tiempo en foros, muchísimo, demasiado en realidad. Había días en los que podían pasar 6 o 7 horas frente al computador leyendo historias de gente que aseguraba haber visto cosas que no podían explicar. La mayoría eran una mierda. Hay que dejar eso en claro. Una mierda por completo. Un tipo veía una sombra en su habitación y automáticamente era un demonio. Otro escuchaba un ruido en la cocina y ya estaba convencido de que un espíritu quería poseerlo. Y luego estaban los comentarios. Dios, los comentarios eran peores. Pero entre toda esa basura había un tipo de historias que siempre me llamó particularmente la atención: los trabajos con reglas extrañas. Supongo que ya saben cuáles. Una persona consigue un trabajo aparentemente normal: vigilante, recepcionista, conductor, cuidador, empleado de limpieza, cualquier cosa. El trabajo suele pagar una cantidad absurda de dinero. Y después, bueno, resulta que hay ciertas condiciones. No puedes hacer determinadas cosas, no puedes entrar a determinados lugares, no puedes responder determinadas preguntas. Y normalmente todo termina con alguien corriendo por su vida. Siempre me gustaron esas historias. No porque creyera en ellas, todo lo contrario. Me gustaban porque intentaba descubrir dónde estaba el truco, qué parte era inventada, qué parte podía ser real o qué parte podía explicarse. Y durante mucho tiempo pensé que eso era todo, historias, hasta que empecé a notar algo. Tengo algunas notas aquí. No sé si se escucha. Hay muchas.
demasiadas. Al principio pensé que simplemente estaba encontrando historias parecidas, porque el algoritmo me estaba mostrando más de lo mismo. Eso tendría sentido. Si ves 10 videos sobre fantasmas, internet pues decide que probablemente quieres ver otros 200. Pero después empecé a buscar fuera de las plataformas normales. Foros, páginas viejas, archivos, publicaciones eliminadas, y encontré algo extraño. Habían demasiados relatos independientes sobre personas que habían conseguido trabajos muy bien pagados y que después escribían cosas bastante parecidas. No exactamente iguales, pero sí patrones. No voy a entrar en esos detalles todavía. Todavía no estoy seguro de que sean importantes. Aunque sí lo son. Estoy seguro de que lo son. El problema es que no sabía cómo encontrar esos trabajos. Porque si todo esto fuera cierto, entonces alguien tendría que estar publicándolos. ¿Dónde? Ese era el problema. Busqué en páginas de empleo y nada. Grupos, foros, muchísimas historias, pero ningún anuncio real. Y entonces encontré una publicación. No recuerdo el nombre exacto del usuario, era algo genérico, con un número. Creo que terminaba en 391 o algo así. La publicación era bastante corta. Alguien preguntaba exactamente lo mismo que yo: cómo encontrar esos trabajos. Y uno de los usuarios respondió. Voy a leerlo exactamente como lo anoté. Dice: los anuncios llegan solos. Solo intenta conseguir empleo desesperadamente. Ya, eso fue todo. Nada más. No había un enlace, no había explicación, no había dirección, ninguna página escondida. Solo eso. Los anuncios llegan solos. Solo intenta conseguir empleo desesperadamente. Pensé que era una estupidez. De hecho, creo que respondí algo como: ¿y eso qué significa? Nunca respondo. 3 días después me llegó un anuncio. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. ¿Por qué? Era un anuncio extraño. Ese es el punto. No tenía símbolos raros. No decía que necesitaban a alguien dispuesto a enfrentarse al fantasma. No había fotografías de lugares abandonados. No había nada sospechoso. Era un anuncio completamente normal. Buscaban personal para un turno nocturno. El puesto era bastante sencillo. Nada que no hubiera hecho antes. ¿Y el sueldo? El sueldo era ridículamente bueno. Tan bueno que pensé que era una estafa. Pero yo necesitaba dinero, así que apliqué. Eso fue todo. No hubo ritual, no hubo señal del destino, no hubo un mensaje misterioso. Simplemente llené un formulario porque estaba desempleado y necesitaba pagar mis cuentas. Unos días después me llamaron. La entrevista fue normal, completamente normal. Una persona me explicó las funciones, me preguntó si tenía disponibilidad nocturna. Dije que sí. Me preguntó si podía trabajar solo. Le dije que sí. Que me preguntó cuándo podía empezar. Dije que inmediatamente. No hubo nada extraño. Nada. Y eso ahora me parece bastante importante. Porque durante mucho tiempo pensé que los trabajos eran la parte extraña. Pero no lo eran.
El anuncio era normal, la entrevista fue normal, el contrato era normal, el sueldo era normal. Bueno, normal dentro de lo absurdamente alto que era. Lo extraño empezaba después. Pero eso corresponde al registro número 1. Todavía no quiero hablar de eso. Bueno, no aquí. No todavía. Aunque antes necesito explicar por qué seguí buscando. Y esta parte probablemente sea la más difícil de admitir. Al principio buscaba trabajo porque necesitaba dinero. Eso es verdad. Pero después del primero ya no era solamente por dinero. Quería saber si había otros. Quería saber si aquello que había ocurrido había sido una coincidencia. Quería comprobar si las historias que había leído durante años tenían algún tipo de conexión. Y sí, también quería demostrarme que estaba equivocado. Pensaba que detrás de todo aquello tenía que haber una explicación lógica. Una empresa, una estafa, experimentos, algún tipo de estudio psicológico. Incluso pensé que podía tratarse de una especie de juego de realidad alternativa. Pero no podía aceptar la posibilidad de que realmente existiera algo que no entendíamos. Supongo que por eso seguí. Y aquí debería explicar otra cosa. Es algo sobre mí. Es una condición bastante extraña que tengo, que cuando estoy muy asustado hago cosas bastante estúpidas. Pero no estoy hablando de valentía, porque no soy valiente. Para nada. De hecho, me asusto bastante fácil. El problema es que cuando el miedo llega a cierto punto, mi cerebro parece desconectarse de la parte que toma decisiones racionales. No sé cómo explicarlo. Es como si mi cabeza dijera, esto es peligroso, y mi cuerpo respondiera, perfecto, vamos a acercarnos. Si escucho algo en una habitación oscura, quiero mirar. Si alguien me dice que no abra una puerta, quiero abrirla. Si escucho un ruido detrás de mí, quiero darme la vuelta. No porque quiera, es automático. Es muy difícil de controlar. Y lo peor es que algunas veces me ha salvado. Sí, suena absurdo, pero me ha salvado. Porque he hecho cosas que normalmente nadie haría. Y en algunas ocasiones eso terminó funcionando. No sé por qué, no sé si simplemente he tenido suerte. Probablemente sea eso. Mala suerte en casi todo y una cantidad absurda de suerte cuando realmente importa. Aunque estoy empezando a pensar que quizás no sea suerte. Y eso no me gusta. En fin, volvamos al principio. Después del primer trabajo empecé a buscar otros. Y ahí descubrí algo. Los anuncios aparecían solos. No siempre, ni inmediatamente, pero aparecían. Y nunca tenían nada que los hiciera parecer extraño. Eso fue lo que más me preocupó. Porque si alguien quisiera esconder algo, esa sería exactamente la manera de hacerlo. No publicar, se busca persona para trabajar con entidades paranormales. Eso sería estúpido, ¿no? Publicas, se busca personal para turno nocturno. Un sueldo de más que excelente, buenas condiciones, una dirección real, una empresa aparentemente normal y listo. La mayoría de las personas ni siquiera haría preguntas. Porque cuando alguien está desesperado por trabajo, un buen sueldo hace que uno ignore muchas cosas. Yo lo hice varias veces. Y cada vez que aceptaba uno de esos trabajos, algo ocurría.
algo que no podía explicar, algo que no aparecía en el anuncio, algo que nadie me había advertido, y cada vez las cosas eran un poco peores. Hasta que empecé a sospechar que los trabajos no eran independientes, que había algo detrás, una organización, una empresa, no sé, todavía no tengo pruebas suficientes, pero encontré nombres que se repiten, direcciones, personas, documentos, y hay una cosa que todavía no puedo explicar. Algunos de los lugares donde trabajé no aparecen en ningún registro, ni en mapas, ni en bases de datos, ni en registros comerciales siquiera. Es como si nunca hubieran existido. Pero yo estuve allí, lo vi, trabajé allí y tengo pruebas. Algunas, no muchas, porque después de lo que pasó la última vez, empecé a guardar copia de todos. Fotografías, grabaciones, contratos, mensajes, ubicaciones, todo. Por eso estoy haciendo estas grabaciones, porque escribirlo no es suficiente. Necesito decirlo, necesito dejar constancia. ¿Por qué? Si algún día alguien encuentra estos archivos, quiero que pueda escuchar exactamente lo que yo escuché, sin editar, sin adornos, sin convertirlo en una historia. Esto ocurrió, yo estuve ahí y todavía no sé qué coño encontré. Así que supongo que este es el comienzo. Registro 0. Antes de todo, antes del primer trabajo, antes de descubrir que los anuncios no eran lo más extraño, antes de descubrir que había personas buscando algo, y antes de entender que quizás ellos también estaban buscándome a mí. No, eso último no, táchalo. No voy a decir eso todavía. No tengo pruebas. Y si estoy equivocado, solo voy a parecer un paranoico. Además, ya tengo suficiente con estar desempleado. No necesito agregar loco a la hoja de vida. Bueno, son las 2:29. Creo que voy a dormir. Mañana tengo que revisar algunos anuncios. Y si aparece otro, supongo que aceptaré, porque necesito el dinero. Sí, solo por eso. Fin del registro.